Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este panel que hemos hecho para hoy y que nos va a permitir reflexionar un poco sobre Octavio Paz y sus ideas sobre la poesía y lo poético conectado pues, con otras disciplinas a las cuales nosotros nos hemos aproximado desde la literatura, desde el arte y desde las ideas que mueven el mundo contemporáneo. Pues estoy con unas profesoras, María Di Muro y Victoria dos Santos, que son del Centro de Investigación y Formación Humanística. Victoria también es de la Universidad de Torino, en Italia, está con nosotros y forma parte de la línea de investigación. Estamos todos muy contentos de estar aquí. Agradecemos al Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica que nos permite este espacio, a la Escuela de Letras de la Universidad y a mis alumnos de la cátedra que están acá y al apoyo de la escuela para esto, al Centro de Investigación y Formación Humanística y al Centro Cultural UCAP, que todos nos han permitido que podamos hacer estas actividades. Vamos a ir en la disertación, voy a iniciar yo con una introducción al tema que nos ocupa hoy, luego María va con su disertación y cierra Victoria. Una vez que hayamos pues, disertado los tres, abriremos un espacio para las preguntas, para la discusión, para el debate y pues esperemos que disfruten tanto como nosotros esta sesión. Así que voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. ¿Qué nombra la poesía? Le hemos dado de título a este pequeño seminario, que es el título de un ensayo corto, pero extraordinario, de Octavio Paz, uno de los grandes ensayistas de la literatura mundial. ¿Qué nombra la poesía? Y Octavio Paz nos dice: el poeta nombra la palabra más que a los objetos que éstas designan. Y a partir de esta idea central, Octavio Paz arma una reflexión sobre el problema de la palabra y la poesía, el problema de la palabra y lo que ésta designa, el asunto de la palabra que nombran las palabras. Las palabras nombran el mundo, las palabras nombran los hechos y las emociones de los seres humanos. Las palabras, ¿para qué sirven las palabras? ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Qué es lo que está nombrando el lenguaje? ¿Cuál es la diferencia entre la función de las palabras y el lenguaje de los signos en la literatura y el arte contemporáneo, en la contemporaneidad y en el mundo antiguo, en la tradición, en el espacio de la literatura tradicional? ¿Cuáles son las diferencias que ocurren en esto? La poesía, que está hecha de palabras, el mundo, que está lleno de lenguaje, ¿verdad? Está lleno de sentido también. Y el sentido es todo aquello que nos permite seguir un discurso, todo aquello que el discurso dice. Entonces, el sentido, por supuesto, es inseparable de las palabras y de sus relaciones. Y sobre esta idea, Octavio Paz nos dirá, bueno, en la poesía hay sentido, pero ese sentido es inseparable de las palabras. Y con ello quiere afirmar que antes de las palabras, para el hecho poético,
No podemos encontrar hoy en el mundo, para él, el mundo moderno, para nosotros ya el mundo contemporáneo, no podemos encontrar en la poesía necesariamente un sentido previo que condene a la poesía hacia una vía específica de significación, hacia hablar sobre algo de lo cual el mundo, el ser humano, el poder, la vida o cualquier cosa quieren que sea dicho. El poema, en este sentido, no tiene una deuda con un poder de origen que la nombra, que le dice, que le permite hablar, sino que en sí mismo la poesía, ¿verdad?, se vuelve sobre sí para hablar lo que ella tiene que decir. Y entonces, en esta idea, el sentido poético, el sentido de la poesía moderna y contemporánea, está más allá del mismo lenguaje y está más allá de cualquier relación, ¿verdad?, de arbitrariedad de los signos entre significante y significado, de cualquier código ordenador de la estructura del lenguaje o de la estructura de las ideas. El sentido, aquello que la poesía nombra, aquello que la poesía dice, aquello que la poesía comunica, ¿verdad?, está atado a la propia experiencia poética de lo dicho por la poesía misma. Toda experiencia en poesía adquiere tonalidad verbal. Y al decir esto, Octavio Paz nos está refiriendo a una idea maravillosa que es: la poesía se debe a la tonalidad, la poesía se debe a la vibración del lenguaje, la poesía se debe al hecho poético. Este hecho poético es sensible, es sonoro, es experiencia y no es código, y no es arbitrariedad, y no es concepto previo al hecho de la sonoridad de las palabras. Así que la experiencia poética como tonalidad verbal nos lleva, ¿verdad?, a el hecho poético, y ese hecho poético en toda su claridad ha existido siempre, pero con ciertas diferencias hoy. Los poetas antiguos tenían sensibilidad igual. Los poetas antiguos, ¿verdad?, buscaban en el lenguaje la belleza igual. Entonces, este hecho poético, bien sea en un poema como carrera muy larga es la de este suelo, morada penosa, muy duro destierro, oh dueño adorado, sácame de aquí, ansiosa de verte, deseo morir, de Santa Teresa de Jesús. O he dado al hombre el verbo de ascender, Señor, Señor, desátame la eternidad, de la poeta Eunice Odio. La antigüedad y la contemporaneidad. La diferencia está en que en Santa Teresa de Jesús, aunque la poesía contemporánea está muy cerca del misticismo, nos dice Octavio Paz, está muy cerca del hecho reverberante de la aproximación a donde el lenguaje puede quedar solo como sonoridad, como hecho sonoro y perder su carga semántica. De todas maneras, había una deuda con la trascendencia. Y la conciencia poética, la conciencia de que el poema se debe a sí mismo, el hecho de que en la modernidad la poesía se haya convertido en una crítica del lenguaje y no en algo que transmitía una información previa, que se haya ocupado por completo de la palabra. La poesía se ocupa en sí misma de la palabra, ¿verdad? Y que la referencia en ese ocuparse de la palabra, de una palabra, sea otra. Nos dice que
para el hecho poético contemporáneo, para la conciencia poética, que es algo que en Octavio Paz inicia desde el romanticismo y va creciendo en la medida en que la poesía avanza hacia el mundo moderno y a la poesía moderna, que es lo que él entiende como poesía del siglo XX, y luego la poesía contemporánea, que es lo que tenemos nosotros, como juego del lenguaje, como poesía vuelta a sí misma, como un hecho autónomo de la sonoridad y sensorialidad del hecho poético. Aquí, pues, la significación, el sentido de la poesía está dentro y no fuera del poema. No en lo que las palabras dicen, sino en lo que se dicen entre ellas. Es decir, la poesía es experiencia, es vibración, es intercambio, es algo invisible que se da sensorialmente y que no necesariamente su significación comunica un concepto, o esos conceptos que comunican van por una vía que lleva no una racionalidad ordenada, sino una sensorialidad cósmica. Podemos llamarlo de esa manera. A partir de esto, pues voy a hacer un cambio extraño, que parece abrupto, desde el hecho poético hacia el problema, un problema informático, contemporáneo, del mundo de la computación y los estudios ahora de las humanidades digitales. ¿Qué son las humanidades digitales? Bueno, las humanidades digitales son todos los estudios humanísticos que ahora pasan por el lenguaje informático y que se combinan con la matemática para estudiar resultados específicos con respecto a los objetos culturales que debemos analizar y comprender. Letmanovich, uno de los gurús en este sentido, es un investigador, un profesor muy importante con muchas publicaciones referenciales, pues nos da la pauta de estas humanidades digitales y nos dice algo muy interesante. Vamos a ver cómo se acerca esto a la poesía y a Octavio Paz. En la representación de la data en las humanidades digitales, representación de datos, como lo pueden ver ahí, aquí en el caso de la literatura, un estudio de las dos novelas de Jane Austen y de Stevenson, y una de Stevenson. Y estas líneas representan la complejidad que los novelistas van capítulo a capítulo armando en la novela con respecto a los nuevos términos y palabras que introducen en cada capítulo. Pero bueno, lo importante es que esto, ¿verdad? Este tipo de representaciones de datos, en la manera de trabajar con datos, los artificios culturales, dice, las representaciones de datos están más cerca de la forma como los sentidos, ¿verdad? Y el sistema central humano codifican las señales analógicas. Es decir, la matemática está mucho más cerca de cómo nosotros nos aproximamos con nuestros sentidos al mundo. Esto justifica para Manovich el uso de la información y el uso de métodos informáticos para el análisis de la cultura, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, fíjense, las mediciones matemáticas de los artefactos culturales, interacciones, ¿verdad? Y experiencias culturales, o sea, todo lo que hacemos en la cultura que nuestros sentidos perciben, están más cerca, ¿verdad? De la información analítica matemática que del lenguaje. El lenguaje tiene un número muy limitado de palabras para nombrar los colores. El ojo ve 10 millones de colores, no tenemos 10 millones de palabras para los colores. Y la matemática, ¿verdad? En cálculos algorítmicos nos permite concebir 16 millones de colores. A eso se refiere Manovich. Entonces, para él, ¿verdad? Los sentidos traducen en sus inputs escalas cuantitativas. Esto nos permite diferenciar más sonidos, colores, formas, movimientos. Quiere decir que lo que hace esto es multiplicar las posibilidades de comprensión del mundo, ampliar el mundo, extenderlo, ver aquello que nosotros, ¿verdad? Que las palabras no pueden decir, no lo dice la matemática.
Pero la matemática nos dice algo que es nuestra experiencia en los sentidos que tienen muy alta definición, la manera como vemos y como escuchamos. ¿Qué ocurre con esto en la experiencia contemporánea? Bueno, los artefactos de experiencias culturales siempre han explorado esto, y eso es muy importante. El arte siempre ha explorado esto. La estética contemporánea, sobre todo, se esfuerza ahora en llenar todo el espacio, todas las celdas posibles de un espacio multidimensional que es el que tenemos ahora, y abarcar incluso las dimensiones virtuales, a las cuales nuestros sentidos están ahora conectados y ampliados. El arte está hecho hoy de infinitas variaciones y el lenguaje no puede con esto. ¿Por qué? Porque cuando lo usamos al lenguaje como un metalenguaje para describir o para razonar sobre la experiencia, una experiencia cultural análoga, la que nos dan nuestros sentidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, racionalmente el lenguaje, ¿verdad? Todo eso que es ilimitado lo mete en un número limitado de categorías que no estaban diseñadas para esta experiencia ilimitada. Entonces, el lenguaje es un artificio muy antiguo del ser humano, limitado, que no tiene la capacidad hoy en esta expansión de nombrar todo el mundo. Aquí se nos presenta entonces un problema que termina resolviendo el arte per se. Y aquí volvemos a Octavio Paz, que nombra la poesía. Bueno, la poesía nombra esa experiencia ilimitada, pues donde la matemática, ¿verdad?, se puede conectar con el hecho poético justamente con la metáfora. Y con esto que nos dice Octavio Paz, que la poesía termina siendo una negación del mundo exterior. Pero ¿qué mundo exterior es ese? ¿Verdad? Es el mundo exterior que la poesía, donde la poesía ha abolido todas las significaciones previas, porque ella misma se presiente como el significado último de la vida del hombre. Es decir, el mundo exterior que hemos construido con el lenguaje y que es insuficiente para lo que los sentidos pueden dar y para la experiencia que nosotros podemos tener del mundo. Por eso la poesía es destrucción y construcción del lenguaje. Por eso la poesía contemporánea, en palabras de Octavio Paz, es una empresa insensata, porque la sensatez del lenguaje y de las categorías racionales se rompe en la poesía para permitir ampliar nuestra experiencia al mundo entero, como lo hace la matemática y como lo hacen hoy los métodos más avanzados de representación gráfica en las ciencias, en las humanidades digitales. Ya para cerrar, ¿verdad? Esta insensatez, insensatus, ¿verdad?, en su raíz latina, que no piensa adecuadamente el mundo, porque al pensarlo la poesía lo deforma, por eso lo destruye y lo construye. Nos quiere decir que toda estética contemporánea es una estética de la insensatez, porque deforma la realidad. Y esta es la única experiencia posible hoy. Quiero mostrarles, ¿verdad?, lo que se hacía antes. Se tenía que acudir igual a la metáfora, pero no sabíamos de estas humanidades digitales. Hoy tenemos artistas como José Luis García, que toma el cuento, ensayo de Jorge Luis Borges, Clon, Cuthbert Tertius, y lo convierte en un patrón inducido a partir de los datos que el libro le da, ¿verdad?, para con unos algoritmos hechos intencionalmente en una gráfica definida, generar sus obras. Y por supuesto, unas obras cuyos patrones como fractales se repiten casi, bueno, al infinito. Destrucción y construcción del lenguaje para Octavio Paz, entonces es la única experiencia posible. La poesía, lo poético, al nombrarse a sí mismo, nombra esta infinitud. Por lo tanto, cierro con esta cita de Octavio Paz. La forma está construida sobre el abismo. Lo no dicho es el tejido del lenguaje. Por eso, lo poético, al acudir
Ahí, al acudir a ese tejido, es infinito, porque es vibración, porque es experiencia. Bueno, muchas gracias. Ya ocupé el tiempo que me quedaba. Podemos luego en las preguntas conversar un poco más sobre esto. Ahora, María, bienvenida. Buenos Voy a días, compartir tu gracias. presentación. Perfecto. Bueno, yo vengo a plantear una pregunta que me hago y que bueno, no he obtenido una respuesta evidentemente por su complejidad, entonces voy a leer. ¿Qué tiempo habita la poesía? Comienzo con un epígrafe de Friedrich Nietzsche. Yo soy de hoy y de antes, pero hay algo dentro de mí que es de mañana y de pasado mañana y del futuro. Preguntar por aquello que sea lo poético es una de las cuestiones más complejas y a la vez sencillas, pues ninguna respuesta es capaz de abarcar dicho fenómeno y, a la vez, es una experiencia común, general y propia del asombro humano. En realidad, lo poético está contenido ya en el propio acto del encuentro con el mundo, en la participación y proximidad con los objetos, con las personas y precisamente con el lenguaje que enmarca lo vivido a un tiempo y a un contexto que, a la vez, permite que sea posible la continuidad de la expresión de este asombro primigenio que nos impulsa a nombrar para apropiarnos, para compartir y para traducir a nuestra sensibilidad aquello avasallante. Octavio Paz, en el comienzo de El arco y la lira, deja sentada la multiplicidad y unidad de lo poético en una cascada de palabras que se unen y contradicen en apariencia, que van tejiendo en la lectura el intercambio de una vida entera que va de la ensoñación a lo cotidiano. En un punto nos situamos ante una conclusión que da inicio a un suspiro eterno. Cito a Paz. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Si recordamos lo que implica acercar nuestra oreja a un caracol, no será difícil revivir el hecho de que al auscultar el aparente vacío de su interior, podemos sentir la bravura de las olas, la intensidad infinita de su recorrido. Se puede atestiguar el arrastre de su empuje, su hacerse a sí mismas mar, que a su vez se va haciendo océano y que, como en los textos homéricos se decía, regresan entonces al origen del cosmos, Padre Océano, punto de partida del mundo. Ese inicio y conclusión del caracol nos lleva a nuestro propio comienzo, a la raíz de la poiesis, al sentido mismo de que podamos pensar en ella y susurrar, la respiración. Sonido y silencio latente, inabarcable, que nunca desaparece. El mismo Paz nos revela el estrecho vínculo entre lo poético y el natural hecho de respirar que muchas veces damos por descontado. Siguiente lámina, por favor. Respirar bien, plena profundamente, no es solo una práctica de higiene ni un deporte, sino una manera de unirnos al mundo y participar en el ritmo universal. Recitar versos es como danza con el movimiento general de nuestro cuerpo y de la naturaleza. Recitar fue y sigue siendo un rito. Aspiramos y respiramos el mundo con el mundo en un acto que es ejercicio respiratorio, ritmo, imagen y sentido en unidad inseparable. Respirar es un acto poético porque es un acto de comunión. Fin de la cita. Así, se ponen en sintonía alma y cuerpo y naturaleza. Primero, el aliento nos recorre y vitaliza cada tejido. Luego, al salir de nosotros, se integra en el mundo, nos une al mundo, nos hace signos del afuera. Se trata de una fuerza que empuja con ímpetu el polvo, que mece las flores, los árboles, en una danza sincrónica, acaricia las cabeceras de las montañas y llega a algún sitio, si eso es en lo que queremos creer. Como si el mismo Eolo lo recibiera y volviera a ponerlo en circulación, llevando su fuerza milenaria a cada latitud. Es esa respiración,
aliento vital que antiguamente era la entrada y salida de la vida, la que envuelve el asombro, la que anticipa y encierra la palabra, la que abre las posibilidades al lenguaje, la que otorga, para decirlo con Barthes, su significancia. Es un respirar de los sentidos con un carácter premonitorio y que, a la vez, no predice, sino que está a la espera, al acecho con intención. Siguiente lámina, por favor. Cito a Vicente Huidobro. Pero yo solo oigo las notas del alelí cuando alguien aprieta los pedales del viento y se presenta el huracán. El río corre como un perro azotado, corre que corre a esconderse en el mar, y pasa el rebaño que devasta mis nervios. Entonces yo solo digo. Solo decir, el yo solo digo, que se asoma ante el asombro para tratar de cercarlo, de comprender su extraña naturaleza, adentrarse en su señorío. Quizá el acto de la palabra sea una suerte de exilio, de consuelo humano ante la imposibilidad de conocer en sí lo que sea la naturaleza. Por eso, yo solo digo, en ese estado de abandono que nos lleva a apartarnos y a enriquecer con la pobreza de la técnica de la palabra, una pobreza que, ante todo, tiene por naturaleza la condición misma del deseo. Nos dice María Zambrano acerca del carácter del exiliado, cito, es él mismo ya a su paso una especie de revelación que él mismo puede ignorar, e ignora casi siempre como todo ser humano que es conducido para ser visto cuando él lo que quiere es ver. Fin de la cita. ¿Y qué es lo que es visto? Y mucho más, ¿qué es lo que se quiere ver? El estado permanente del exiliado implica ser él mismo su paso, aquel que no tiene hogar, cuya patria le es inaccesible y que, contrario al abandonado y al refugiado, no tiene un referente que lo conduzca a un dónde ni que le permita recordar con cierto agrado un punto de proveniencia. Por eso, cuando esa voz insiste en que yo solo digo, recuerda aquel imperativo del canto quinto de Altazor. Lámina siguiente, por favor. Cito, hay un espacio despoblado que es preciso poblar, de miradas con semillas abiertas, de voces bajadas de la eternidad, de juegos nocturnos y aerolitos de violín, de ruido de rebaños sin permiso, escapados del cometa que iba a chocar. Así, el exiliado, sumo sacerdote de la palabra, desde muy antiguo teje y desteje con su instrumento, que tiene la esencia del saber y sabor, misma raíz de la sapiencia de la que nos habla María Fernanda Palacios. Esta conjunción entre el placer de saborear, que nunca nos llevará al concepto mismo de aquello que se gusta, y por otra parte, del saber, entendido como un reconocimiento que pudiera pensarse como el espacio inventado, el refugio tentativo que ha construido el exiliado para trabajar en la eficacia y acción de la palabra. En este hábitat resiente constantemente la dificultad de decir y pronunciarse en el lenguaje de las leyes eternas, que oculta desde siempre el anhelo de almacenar verdades, de transportar ilesamente en el tiempo el mismo gusto, la misma sensación, como si quienes la escucharan fueran la misma persona. Allí encuentra su dificultad, según intuye Palacios, a la hora de proponerse como fértil. Allí vuelve a quebrarse para quedar suspensa en un anhelo, en la contradicción propia del deseo de querer ser algo, de la anulación misma del eros que la habita en un recelo autodestructivo. En este sentido, la palabra tiene una aspiración ritual, una suspensión de sus límites, donde lo etimológico se evapora, pues el lenguaje mismo se descubre en una clonación inaudita. Y así, vuelve sobre sí misma para crearse y recrearse hasta borrar el propio sentido de lo nombrado y regresar al estado primero de la respiración, donde aparece nuevamente el eros, el acto mismo de dar nombre, el deseo de participar perceptivamente a través del lenguaje que es, de alguna manera, el órgano que bombea, que otorga vida, un acontecimiento poético. Heidegger, en un poema, nos acerca a esta idea primera en la que el lenguaje se mimetiza con el silencio,
traduciendo una experiencia innombrable que es común en toda experiencia poética. Siguiente lámina, por favor. Cito. ¿Cuándo volverán las palabras a ser palabra? Cuando digan, sin significar designando, cuando, mostrando, lleven al lugar del antiquísimo ser hechos apropiados, los mortales en la usanza de ellos, a donde les convoca el tañido del silencio, donde lo poéticamente pensado se pliega sumisa claramente a los grados del templamiento y la destinación. Ese decir, sin significar, sin designar, sitúa la palabra misma en un punto en el que pierde toda su utilidad. De alguna manera, la desmembra de ese estado primario y habitual en el que solemos situarla y por el que acostumbramos a asirnos a su sentido referencial para tener claridad del terreno que pisamos. Pero es posible que las palabras puedan silenciarse y comunicar a través del mutismo. Podríamos hacer a un lado la fuerza del deseo y quedarnos solo con la mera respiración, sin querer ir a ningún sitio. Se trata de intuir, en un acto meditativo, aquello que persiste en su dificultad por no ser nombrado y que, de alguna manera, pareciera que para ser conocido habría que establecer una suerte de teología negativa de lo que implica. En esta misma y perpetua negación se produce con toda su fuerza lo poético mismo. Querer negar la fuerza del eros que inhibe la definición, a su vez, supone actuar del modo en el que el Dios, entiéndase eros, nos oprime y nos lleva. Aun cuando nuestra hibris nos hace creer que lo podemos dejar a un lado, la divinidad se sobrepone y nos hace volver a las palabras mismas con el objeto de justificar un parricidio que en realidad nos lleva al suicidio. Forcejeamos, pues, en el acto mismo de proximidad con lo poético, que despunta como área restringida y a la vez espacio libre en el que el exiliado puede soñar su patria. Este espacio, sensación, deseo, náusea, dificultad para respirar e incluso esperanza, no tienen un modelo, una forma, un canon, sino que, como sabia y placenteramente sugiere Paz, es múltiple, lo intuimos en paisajes, personas, acontecimientos, pinturas, novelas, argumentos. El poema, en tanto que receptáculo de la potencia, en su sentido aristotélico, del lenguaje, es una ubicación. Paz nos dirige a estas ideas. Siguiente lámina. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a este como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Fin de la cita. Y este encuentro entre el hombre y la poesía está situado. Podemos traspasarlo y decir que hemos aprendido sus límites. De hecho, el poema abarca todos los poemas en su sentido de reverencia por la poesía. El acto ritual de recitar, la danza de la respiración, como el mismo Paz ha revelado, esconde un secreto que a diario descubrimos, que desde que el exiliado inventó el instrumento resuena en el ágora de voces. No es la palabra como objeto en su uso de intercambio de lo que se precisa, sino de la palabra como el espejo borgiano del arte poética, cito a Borges, que nos revela nuestra propia cara. Cierro la cita. Un rostro que en sí mismo no tiene verbo definitorio y ante el cual nos sobreviene un constante extrañamiento, una incapacidad de decir y sostener continuamente lo que se ha enunciado. Sin duda, lo que se pronuncia en el poema de Heidegger, ese reflejo metamórfico del rostro que se evapora, no es de este tiempo ni tampoco se sitúa en ninguno, y sin embargo está en todos. Se trata de una fuerza cósmica que organiza y da forma, que comunica nuestra finitud con lo eterno, que eleva lo poético a la condición misma de la divinidad, haciéndose presente en el anhelo erótico que lleva a la palabra. Heráclito, intuyendo esto de lo que discurrimos, nos pone de frente una verdad que ya había sido terreno del tejido rapsódico, pero que no se hizo explícita ni audible a todos los mortales en el discurso de la musa. Se trata del logos que siempre ha existido
del que el filósofo nos acusa de no haber comprendido, viviendo en la vigilia como si se tratara de un sueño, viviendo en el sueño creyendo estar despiertos. En este punto, lo poético no es una condición del dormido, sino la condición de quien está atento y se reconoce en el exilio, en la tentación inherentemente erótica del lenguaje, que forcejea constantemente con la sentencia del silencio, barrera desde la que solo es posible situarse y temerosos ante el abismo lo hemos de reconocer, sin nombrar de forma absoluta a la fuerza ordenadora, que mueve al sol y a las otras estrellas, como diría Dante, a la que intentamos dar un sentido y tratar de emular a través del bello arco que se mantiene en tensión, el verbo generador. Este impulso verbal en lo poético pudiera concebirse como una sobrenaturaleza, tal como la llamara José Lezama Lima. Esta noción no implica una visión o reproducción de la realidad, sino más bien una creación de la naturaleza, una nueva cara del mito. En esta sobrenaturaleza encuentra el exiliado la posibilidad de responder desde su impreciso conocimiento, o más bien reconocimiento, los misterios del logos siempre existente, que se entreven en las comisuras de aquel imperfecto instrumento proporcionado por el ingenio divino. Solo en diálogo con él descubre una nueva forma de afrontarlo, una circunstancia que le permite sobreponerse ante su angustia, la del enamorado, que, seducido por la palabra, intenta engendrar en ella y con ella distintas dimensiones. Se trata de darle sentido al desierto, al que poco a poco se van incorporando colores, figuras, sensaciones, sonidos, todo ello como materia prima de esta atmósfera cuyo corazón comenzó a latir gracias a la unión del artesano y la palabra, cobijados por el aliento primordial. Poco a poco se fundan pueblos, lugares, razones históricas, diversidad de lenguas y torres de Babel, querellas y obligaciones, leyes humanas y leyes naturales, sacrificios, altares y ritos que aclaman el sentido primordial que los creó. Todo esto permanece intacto, vuelve, se diluye y vuelve a conformarse. ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el punto y el momento exacto? No lo sabemos. No tenemos respuesta del gamos primordial que en cada instante se renueva. Y seguimos deseando, nos nutrimos del mismo vigor de los amantes primigenios. Por supuesto, esta renovación perpetua en la palabra no es datable, sino que permanece intacta desde siempre, al ser, como sostenía Píndaro, un fragmento de la voluntad divina, hecha comprensible solo para unos pocos. Nos dice Octavio Paz que, siguiente lámina, el poema no abstrae la experiencia, ese tiempo está vivo, es un instante henchido de toda su particularidad irreductible y es perpetuamente susceptible de repetirse en otro instante, de reengendrarse e iluminar con su luz nuevos instantes, nuevas experiencias. Hago mal en llamarlo fragmentos, refiriéndose a los poemas, pues es un mundo completo en sí mismo, tiempo único, arquetípico, que ya no es pasado ni futuro, sino presente. Fin de la cita. Este presente continuo del que nos habla se mantiene vivo, se mantiene en la renovación de la comunión poética, en una encarnación cuya constancia de acto intermedio hace que, al mismo tiempo que se renueva en el presente de la evocación poética, permanezca, a la vez, en el suspenso erótico de la promesa futura. No se entrega por completo, no se revela como absoluto, como carne que engulle otra carne, sino que es capaz de hacer intuir su presencia delatando la condición de la espera, como el mismo Paz da cuenta de la unión de los amantes, en la que persisten todos los tiempos. Cito a Paz en la llama doble. Es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un instante, la conquista de un estado que nos reconcilia con el exilio del paraíso. Fin de cita. Y esa percepción instantánea de todos los tiempos, de la presencia velada en el presente, del suspenso y espera del futuro y del recuerdo en el pasado, hacen que en sí mismo pueda habitar todos los tiempos. Ahora bien, esta posibilidad ubicua de lo poético, ¿no la hemos vivido también en la virtualidad? ¿Acaso esta sobrenaturaleza enunciada por Lezama Lima no pudiera también manifestarse y actuar en el plano de lo digital? Ante todo,
El ámbito de lo virtual, si seguimos a Pierre Levy, puede considerarse como, cito, una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superficialidad de la presencia física inmediata. Fin de cita. En este sentido, lo virtual también responde al llamado primigenio del Dios, despertando en lo humano el fértil deseo de aproximarse al Logos siempre existente. Aunque ha adquirido otras formas, sigue siendo la palabra, en tanto que anhelo primordial, la fuerza motora que busca desentrañar los misterios irresolutos. Del mismo modo, Deleuze sostiene que lo virtual se opone a lo actual, en tanto que se presenta como problemática, algo que está siempre por darse y que, al mismo tiempo, es un presente continuo que es lo que es. Asimismo, implica un constante replantearse, un cambio en el centro de gravedad ontológico, como lo sostiene Levy. ¿Acaso esto no podría ser poético? Esta naturaleza inconclusa que en realidad es una sobrenaturaleza, como ya la hemos abordado, y en cuyos principios vuelve sobre sí misma no para imitar, sino para crear. Es ese impulso erótico primigenio que aviva en la forma de números, algoritmos, y va tomando la figura de cuerpos presentes en el juego teatral de las pantallas, como ha querido aludir Laurel. Unas pantallas que se han convertido en el nuevo marco de la poiesis. Un ejemplo de esto lo encontramos en las obras de Tomás Noya y de Juan Pablo Valdivieso, jóvenes artistas que presentaron una muestra en el primer salón virtual de incubadora visual. Ambas propuestas encuentran un punto en común, las cavilaciones sobre el propio acto creativo, la palabra misma puesta al límite en su devaneo con el silencio. Ambas obras nos muestran la danza del verbo germinador en el alba de la poesía, que ha permitido que podamos establecer vínculos con el mundo. Tanto las Kenninger como Holocene Dreams son guiadas en su impulso digital por una fuerza antigua, la misma que rige la voluntad del exiliado, que construye su tejido infinito a través de lo poético. Pudiera incluso decirse que en ellas se detalla lo que Paul Valéry ha nombrado como sensación de universo, conjunción de la riqueza imaginativa verbal y lo inefable de la emoción ante la presencia. Se trata de un instante imperceptible en el que el presente, pasado y futuro parecen converger en la figuración a través del recuerdo y la semejanza, la problematización y la condición de posibilidad y, a la vez, el propio estar ante la sombra de una presencia que evoca. Así pues, y ya voy cerrando, la imagen del caracol de la que se aludía al principio, así como la de la respiración recorriendo el cuerpo y a la vez el universo, vuelven en este punto para dar cuenta del carácter único y múltiple de lo poético, trazado en el instante mismo de estas obras, por cuya reflexión podríamos entonces volver a preguntarnos, como desde hace siglos lo hacen los poetas, ¿qué tiempo habita la poesía? ¿Desde dónde nos habla? Y más aún, ¿cómo es posible que a través de la poética del mundo virtual, los números y el propio lenguaje del sistema pueda convertirse en montañas, abrazos, océanos y glaciares? Nos responde Octavio Paz. Nada prohíbe considerar poemas las obras plásticas y musicales a condición de que cumplan las dos notas señaladas. Por una parte, regresar sus materiales a lo que son, materia resplandeciente u opaca, y así negarse al mundo de la utilidad. Por la otra, transformarse en imágenes y de este modo convertirse en una forma peculiar de comunicación. Fin de la cita. Como el propio Paz sostiene, todo pacta en el tiempo eterno de lo poético, pues la poesía es, ante todo, tiempo, pero un tiempo que no puede compararse con el cotidiano, el banal de la vida, sino que es un tiempo que se renueva, que es siempre el mismo, que habita en el asombro, en esa primera respiración, en la añoranza del exiliado de haber sido creador, mientras se vale de aquel regalo divino. Un tiempo que, y pudiera decirse con reverencia y temor, no pasa. Muchas gracias. Maravilloso, María. Hermosa disertación. Gracias. Y bueno, continuamos con Victoria. Bienvenida. No sé si vas a compartir pantalla desde allá.
Sí, sí. Segundo. Espero que se vea bien. Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Humberto y María. Después de las disertaciones de ustedes, esto es realmente un acto meditativo súper fuerte. Yo, digamos que no soy una experta en la obra de Octavio Paz. Siempre lo he disfrutado desde mi propio rincón como lectora, pero en esta tarea de lectura era imposible no mirar esos encuentros tan fuertes con lo que pudiéramos llamar lo religioso, lo místico, todo lo que entra en el terreno de lo espiritual. Y es por ello que me dispuse a organizar esta disertación llamada Flujos Cíclicos, Meditación en Proceso, la poética y religiosa de Octavio Paz. Un poco una experimentación semiótica que, bueno, espero sea de su agrado. El escenario contemporáneo, como puede verse prácticamente en todas las actividades en las que estamos envueltos, es un repensar de la condición humana y del universo simbólico creado por y para el humano. La modernidad racionalista, los dualismos trascendentales, las ortodoxias, las verdades y los todos unificantes van superándose y en su lugar se desarrollan fenómenos híbridos, dialógicos y heterogéneos que parecieran reinventarse de manera continua y dinámica, interactuando con tantos otros discursos y textos culturales. Es justamente en ese escenario donde resaltan las exploraciones de Octavio Paz, enfocadas en la confrontación con el lenguaje y con lo que se dice inamovible, así como en la búsqueda de una poética del presente, es decir, una travesía que busca comprender y habitar el presente, así como el lugar que ocupa el lenguaje en el constante flujo de movimientos de las experiencias humanas. Alejados de cualquier trascendencia, los trabajos de Paz tienen lugar en este aquí y en este ahora. Su lenguaje carece de un origen que lo encapsule, sea en una forma o en una ideología del pasado, como de un futuro ya escrito y programado. Ya que para Paz, como también fue para Baudelaire, el futuro es un tiempo falaz que siempre nos dice, todavía no es la hora, y que así nos niega. Es por ello que la poética de Paz es más una defensa del instante que la retención del recuerdo o la proyección de un futuro. Sus trabajos son, como lo confirma Ramón Siraú, poemas río, es decir, y aquí cito, poema movimiento, un poema río, un poema corriente de conciencia. Es también un poema regreso, un poema que empieza cómo y dónde acaba, un poema continuo, eterna vuelta sobre sí mismo. Pareciera que nos estuviéramos enfrentando a una escritura regeneradora que nos trae de vuelta a un presente para ser celebrado, pero que exige quitarse el peso de lo categórico y lo estrictamente formalista. Queda en evidencia cuando Paz nos dice, este instante soy yo. Salí de pronto de mí mismo, no tengo nombre ni rostro. Yo estoy aquí echado a mis pies, mirándome, mirándose, mirarme, mirado. Probablemente es en la esfera de lo religioso en donde lo poético pareciera entrelazarse y desbocarse, ya que es allí donde el lenguaje desecha su función utilitaria, estática y finita, para volverse invocación, rito, juego, es decir, poema. Lo religioso, en su estado latente, que al ir perdiendo esa rigurosidad típica de las estructuras cerradas e hipercodificadas, es libre de interactuar con otros discursos sin la censura o el miedo de caer en lo profano. En ese sentido, cuando las narrativas religiosas se encuentran indudablemente conectadas con el presente y lo inmanente, asumiendo una postura lúdica de dialogismo con el aquí y el ahora, sobre todo al verse fuertemente afectadas por fenómenos como la digitalización y la inmersión tecnológica, que la dejan expuesta y vulnerable a una infinidad de conexiones y disrupciones. En ese sentido, ¿qué mejor muestra de esta analogía entre lo poético con lo religioso, lo espiritual y lo místico, que las palabras de Octavio Paz en El arco y la lira,
al momento de intentar narrar qué es un poema. Cito: oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, locura, éxtasis, logos, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo, ecos de la armonía universal, enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. Por lo tanto, si bajo el dogma se esconde el acto espiritual que mueve o dirige una fe, debajo de la gramática, los sistemas cerrados y las funciones más ortodoxas del lenguaje, subyace el acto libre y monstruoso de lo poético. Analizaremos, pues, la intersección de estas dos prácticas textuales, el poema y el ritual respectivamente, cuyas membranas permiten el movimiento y la transformación, tanto de los sujetos que en ello intervienen, como de las prácticas mismas. Al explorar tanto el ritual como la propuesta poética que nos ofrece Octavio Paz, encontramos que ambas comparten sus funciones primordiales, como son la producción de sentido, la transformación, la creación de un espacio sagrado y un fin no utilitario. Bajo esta óptica, nos atreveríamos a afirmar, entonces, que todo performance poético sería un ritual y todo ritual sería un acto poético. Tanto la poesía como la religión son espacios creadores de significado en la medida que el sujeto sufre una transformación a través del lenguaje, entendiendo por lenguaje todo sistema expresivo dotado de poder significativo y comunicativo. Por lo tanto, si a través del lenguaje el hombre produce sus mundos, lo humano sería una especie de identidad en proceso, una configuración inacabada, un juego errante que produce los mundos que él mismo habita y de los que a su vez emerge. Es por ello que el lenguaje estaría cargado de esa inacabable capacidad creadora, ya que es a través de él, sea este escrito, plástico o musical, que el hombre puede manifestar una de sus competencias exclusivas, otorgar y manifestar sentido. Según lo anterior, cada acto y cada gesto que emerge de las prácticas humanas obedecería a una cierta intención, ya que es expresado o recibido a partir del lenguaje mismo. Aquí cito: incluso el silencio mismo está poblado de signos, nos dice Paz, ya que todo es lenguaje, lo que quiere decir que todo lo que rodea el universo del humano significa algo. No hay colores ni sones en sí, desprovistos de significación, tocados por la mano del hombre, cambian de naturaleza y penetran en el mundo de las obras. Y todas las obras desembocan en la significación. Lo que el hombre roza se tiñe de intencionalidad, es un ir hacia. El ritual, de hecho, busca otorgar sentidos a momentos claves del individuo y de las sociedades. Además de estrechar los lazos de una comunidad, permite articular los sinsentidos de la vida ordinaria, para así conectar con lo verdaderamente real, con aquello que es irreductible. Pensemos en los ritos de paso de las sociedades tribales, por ejemplo, en donde el ritual prepara al individuo a una nueva etapa, dotando ese proceso de significado. Lo libera de la dispersión y el abandono, haciéndolo consciente de su presente. Incluso en las mismas religiones abrahámicas, como la católica, el ritual de la Eucaristía busca recordar un acto presente y también, digamos, expresar que hay algo superior que todo lo envuelve. Sin embargo, cuando hablamos de producción en vez de producto, nos referimos a un sentido que cambia, fluye, se extingue y renace. Son orgánicos, no son eternos o inamovibles, no son ley. Cada experiencia de carácter espiritual es una experiencia entre el sujeto con lo sagrado
que debe ser actualizada. Lo mismo ocurre con lo poético. El poeta no encapsula ningún significado, ya que el poema es solo poema al ser experimentado. No está adherido a un tiempo o a un espacio específico. Por tal motivo, lo poético es un acto más que un producto, ya que es aquello que se desvanece en el momento en el que se enuncia. Como dice Paz, cada poema es un objeto único, creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible porque no está hecha de recetas, sino de intenciones que solo sirven a su creador. ¿Podríamos acaso afirmar lo mismo del ritual religioso? Pensemos un momento en un performance ritualístico cualquiera. A pesar de los elementos de formalidad y repetición que le asignan su cualidad de ritual, cada ritual en sí mismo es un proceso único, al momento en el que es enunciado a través del performance. Lo mismo con las experiencias que genera. Volveríamos entonces a la metáfora del poema Río que proponía Ramón Siraú. Tal como la poética de Paz, el instante espiritual es un acto de renacimiento, cambiante, inestable. Ambos entonces, ritual y poema, se nos presentarían como una producción de sentido que genera estados no ordinarios de experiencia, es decir, rompen la monotonía o la rutina del tiempo e invitan a otro espacio, al espacio sagrado, el espacio del goce poético. Como bien vimos, el momento poético es el momento del instante presente, el instante del goce. Al renunciar a la nostalgia del origen o a las proyecciones del futuro, el trabajo de Octavio Paz se centra en la actividad creadora y en la experiencia de la obra. ¿No es acaso eso paragonable a la meditación o al instante cumbre que nos brinda el rito? ¿No nos estaríamos acercando al momento de la epifanía y del éxtasis? En las prácticas relativas a lo religioso, los participantes crean y entran en un espacio sagrado que es el que lo delimita de ese exterior corriente y profano. Es decir, sería un espacio en donde se manifiesta y tiene lugar el instante mágico o la comunión mediada con lo divino, y que estaría separado de la normalidad y lo rutinario. Todo este proceso se muestra en algunos de los textos de Paz como una especie de contemplación poética, que no sería otra cosa que el lugar mismo de la experiencia. Y para el poeta, parte esencial de la experiencia es este proceso de creación a través de la escritura. Aquí me tomo la libertad de citar parte de este extracto de Paz, que yo creo que refleja muchísimo lo que quiero manifestar con esta comparación. Cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un estado que podemos llamar poético. La experiencia puede adoptar esta o aquella forma, pero es siempre un ir más allá de sí, un romper los muros temporales para ser otro. Como la creación poética, la experiencia del poema se da en la historia. Es historia y al mismo tiempo niega la historia. El lector lucha y muere con Héctor, duda y mata con Arjuna, reconoce las rocas natales de Odiseo, con Odiseo, revive una imagen, niega la sucesión, revierte el tiempo. Y en esta parte creo que se expresa bastante bien lo del espacio sagrado. El poema es mediación. Por gracia suya, el tiempo original, padre de los tiempos, encarna en un instante. La sucesión se convierte en presente puro, manantial que se alimenta a sí mismo y transmuta al hombre. Tercer punto, no utilitario. Probablemente una de las características que más distinguen el ritual religioso, indistintamente de su vertiente, es que su objetivo no es el de generar un resultado concreto, material y útil. Al contrario, su valor radica en que funciona como un medio para alcanzar otros estados de conciencia o promoverse de un estado a otro. Esto quiere decir que el ritual no produce resultados prácticos en el mundo externo. Al contrario, genera experiencias y transforma a los participantes. Algo muy similar pareciera querer transmitirnos Octavio Paz, cuando comenta sobre las características del poema. Cito, en el interior de un estilo es posible descubrir lo que separa a un poema de un tratado en verso, a un cuadro de una lámina educativa, a un mueble de una escultura. Ese elemento distintivo es la poesía. Solo ella puede mostrarnos la diferencia entre creación y estilo, obra de arte y utensilio. O por ejemplo, cuando asegura que la labor del poeta se traduce en un no ganar nada, ya que su función última no es utilitaria.
Y esto es justamente lo que separa lo poético de otras composiciones en teorías similares. Una obra métrica, bien organizada, ¿es acaso un poema o se trata más bien de un artefacto artístico? ¿En qué momento una forma literaria abandona cualquier intento de transmitir algo útil y concreto, de generar alguna acción o algún sentimiento, y se abandona el toque de la poesía? Paz nos dice, pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar, o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando, pasivo o activo, despierto, sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética, estamos en presencia de algo radicalmente distinto, una obra. Es decir, lo poético desaparece cuando entra el control, cuando se busca forjar un mapa y cuando se filtra la ideología. Lo mismo ocurre con el acto religioso. Cuando se institucionaliza y se vuelve un mecanismo de control, pierde su fuerza y su capacidad transformadora. Al ser racionalizado, medido y evaluado, el ritual ya no tiene conciencia de su propio hacerse, por lo que resulta inútil y muerto. Cuando se dogmatiza, deja de ser un vehículo de conexión con lo divino y deviene como una rutina intermitente, un acto esporádico y categorizable. Tanto el poema como lo ritualístico pudieran verse entonces como acciones inútiles si lo que se busca es un efecto concreto y racional. Pero en cambio, si lo que se busca es habitar el instante, disipando las ilusiones o expectativas del futuro y soltando el ideal y el fantasma del pasado, es posible entrar en el territorio de lo poético y lo ritualístico, un espacio y un tiempo fuera del ordinario y lo profano, del cual emerge la verdadera función de ambas prácticas, la transformación. Y aquí entramos al cuarto punto. Finalmente, la transformación, la cuarta de las intersecciones religioso-poéticas en la obra de Octavio Paz. Como hemos ya visto, la experiencia que genera el performance ritualístico está principalmente enfocada hacia un proceso de transformación del individuo, sea en un nuevo estado del ser mismo o de la etapa de la existencia. Pero esta llamada transformación no es una simple concepción simbólica. De hecho, busca acercar la forma humana a la esencia divina, que vendría a ser la única real, la única válida, ya que no estaría afectada por las ilusiones de la vida mundana o mortal. Ahora, si como ya habíamos mencionado, la transformación pudiera ser una de las pocas ambiciones de la actividad poética, sirviéndose del juego del lenguaje, así como del gozo íntimo de un instante que se celebra y se reconoce, el poema pudiera ambicionar tan solo ese proceso de transformación. Pues es justamente a través de la poética de Octavio Paz que se hace manifiesto lo anterior. Cualquiera que sea su actividad y profesión, artista o artesano, el hombre transforma la materia prima, colores, piedras, metales, palabras. La operación transmutadora consiste en lo siguiente. Los materiales abandonan el mundo ciego de la naturaleza para ingresar en el de las obras, es decir, en el de las significaciones. Sin embargo, Paz nos da otra pista sobre a qué pueda deberse estos procesos transformatorios. Ambas prácticas, de hecho, confluyen y se encuentran en cierto punto. Todo poema, entendiéndolo como aquel otro espacio de la lengua que implica una creación, puede entonces entenderse como un acto ritual. Y todo ritual es, en el fondo, un performance poético, ya que su propio lenguaje no busca comunicar algo concreto, sino invocar y conectar con otros ámbitos de experiencia. Este acercamiento casi semiótico, el proyecto de Octavio Paz, sería al mismo tiempo un acercamiento a la experiencia. La experiencia ritualística es lo que vuelve al acto un performance, lo que lo enuncia en el presente, lo que lo desvirtualiza. Al mismo tiempo, lo que vuelve a una estructura y a una escritura poética, de carácter poético, disculpen, es la experiencia propia del lenguaje en revelarse a sí misma, sacándola de su automatismo y su ensoñamiento categórico y tecnicista. La experiencia es lo que vuelve a un recuerdo un acto, lo que revive al producto muerto y lo vuelve a una práctica de producción de sentidos. Tanto la experiencia del poema como del ritual es lo que le permite trascender hacia los otros. Es entonces lo que mantiene el movimiento. Y es justamente la alabanza al movimiento
lo que pudiera describir en parte el proyecto poético de Octavio Paz, al apreciar los espacios y las dinámicas como un todo orgánico. Tal vez es por eso que hay un tinte místico, o si se quiere religioso, en las hazañas del autor, que más que una búsqueda de sentido trascendental, es una búsqueda de la reconexión con este aquí y este ahora. No es por eso casualidad que el autor le haya dedicado estudios a muchas prácticas asiáticas relacionadas con el budismo y la filosofía zen, como por ejemplo el haiku. Y bueno, para concluir, los dejo con este extracto de un poema de Octavio Paz, que yo creo que también logra sintetizar estas intersecciones poético-religiosas que quise proponer en esta intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Hermosísimo. También, preciosa disertación. Bueno, creo que hemos tenido una jornada increíble. Y en esta jornada, bueno, hemos podido aproximarnos a la idea de la poesía, Octavio Paz, ¿verdad? Como experiencia, hace muchos sentidos, experiencia estética, experiencia mística, ¿verdad? Experiencia de la palabra consigo mismo y experiencia de la palabra volcada como razón única de, bueno, el quehacer poético. Yo no sé si quieren los amigos que están en el panel comentar. Agradecemos a los que nos han felicitado. Estamos muy contentos de, bueno, Lorena, la profesora Lorena Rojas Parma está con nosotros. Tuvo el profesor José Luis da Silva por ahí también. Estoy muy contento de que nuestro amigo, el artista José Luis García, el cual vimos imágenes en mi presentación, con su obra conectada al poema de Jorge Luis Borges, está con nosotros también. No sé si José Luis llegó a ver algo de lo que dije. Espero que, aunque fue muy rápido, espero que haya honrado su obra extraordinaria. Y bueno, creo que hemos cumplido, ¿verdad?, con la idea de ver cómo justamente lo poético es un ámbito que se extiende hacia múltiples dimensiones en el mundo de hoy, que lo poético ya no podemos entenderlo como un fenómeno que está solamente involucrado en el quehacer literario como se entendía hasta hace muy poco, sino que justamente parte de lo poético hoy es la posibilidad de que todos los discursos estén entrelazados, interconectados, que las miradas sean miradas interdisciplinarias. Pues justamente esa fuerza que describe Octavio Paz de lo poético, ¿verdad?, como posibilidad de deshacer el mundo y volverlo a hacer nuevamente, tiene relación con que él, y lo dejó muy claro María y lo dejó muy claro Victoria en sus presentaciones, justamente con la idea de que es imposible, ¿verdad?, sujetar al hecho poético en paradigmas específicos o en categorías inamovibles o en espacios, ¿verdad?, completamente ordenados y delimitados, sino que justamente lo poético es la destrucción creadora, ¿verdad?, de todos esos espacios que antes lo veíamos como espacios que nos permitían comprender el mundo. Y justamente son los espacios en los cuales nos liberamos para aproximarnos realmente al mundo, y eso es un poco también la relación de lo poético con lo que está haciendo hoy la matemática. La matemática que está tan cerca además de la música, de la musicalidad y el poema como musicalidad. Es decir, todas esas conexiones que nos permiten explorar un mundo
que hoy se ha hecho un cosmos en sí mismo. Yo no sé, bueno, si como ya nos queda poco tiempo, María y Victoria quieren también dar como un comentario de cierre a lo que hemos hecho entre todos. María, si quieres comenzar, Sí, bueno, seguimos el mismo orden. Quisiera también añadir que una de las características o uno de los aspectos que más suele asombrar de esta forma que tiene Octavio Paz de acercarse a lo que es lo poético es su proximidad con la mirada antigua. Uno no puede evitar recordar, por ejemplo, esa perspectiva en la que se confunde el poeta, y por supuesto si pensamos poeta en la antigüedad no podemos circunscribirlo simplemente al que compone en versos, sino más bien que tenía una característica mucho más universal. Y ese sentido primigenio de lo poético como creación, más allá de, bueno, si es netamente poesía o si es filosofía, es algo que trae a colación Octavio Paz y hace que su mirada sea universal y sea una mirada atemporal. Esa es una de las cosas que en particular a mí más me asombra de su acercamiento y bueno, también es una perspectiva que no es solamente o no la tiene nada más él, también podemos recordar desde la crítica a Alfonso Reyes, cuando en la experiencia literaria él plantea, bueno, ¿qué es la experiencia poética? Y cita a Paul Valéry refiriéndose, bueno, lo poético no es simplemente lo que está escrito, no es simplemente lo que se circunscribe a un determinado tipo de formas, sino que debemos volver justamente a ese pensamiento clásico, a ese pensamiento donde lo poético es todo aquello que desde lo humano pues se intenta dar forma al mundo, se intenta dar cuenta de qué es lo que tenemos ante nosotros y que, bueno, nos es imposible dar cuenta de forma absoluta de lo que es, pero al menos tenemos la palabra que, como tú mismo decías en tu presentación, no nos da esa capacidad de nombrar todo lo que existe y todo lo que podemos percibir, pero al menos torpemente, como también yo decía en mi ponencia, pues no, nos aproxima y nos permite acercarnos un poquito más a eso que nos es imposible descifrar, ¿no? Y por eso también tiene ese carácter divino y por eso también en la palabra poética, precisamente que se desvincula con lo cotidiano, que rompe con lo utilitario, como decía Vicky, pues nos aproximamos también a lo religioso. La palabra se hace también ese espacio y la palabra entiéndase cuando está carente del sentido del momento o de lo práctico, es ese espacio en el que se cruza lo humano, se cruza el hombre con lo poético que pudiéramos pensar también como lo divino. Entonces, bueno, esos dos aspectos me parece que a mí en particular siempre me han atraído muchísimo de Octavio Paz. Maravilloso. Bueno, para completar lo que dijo María, que yo creo que resume en gran parte, sin querer hacer un resumen, pero al menos logra cerrar esta reunión en resaltar la importancia de por qué un recurso que, como el mismo Paz lo decía, que parece estar tan marginalizado, que en la contemporaneidad es como que el oficio del poeta no vale nada. Pero vemos como aquí no se acaba, como aquí no entra en el lugar común. O sea, como incluso en la presentación de Humberto, tratando un tema que uno de repente pudiera proyectarlo, o mira, no sé, programadores de Silicon Valley, por así decirlo, y puedes hacer uso del recurso poético en esta forma que no está cargada de ideologías, que no está marcada en mapa, en calco, y que te permite justamente tener este tipo de reflexiones y entrarte en el panorama en el que estamos inmersos totalmente, que es el de las redes digitales. Yo personalmente me sorprendí de toda la capacidad que tiene el trabajo de Octavio Paz para reflexionar sobre, por ejemplo, un tema que yo creo que es tan complejo como lo religioso. A mí me daba mucha risa, leí una entrevista que le hicieron cuando estaba investigando para la presentación, que él decía, yo creo que si yo fuese religioso, fuese pagano, pero no puedo decir que soy pagano porque estamos completamente descargados de la ideología cristiana que, bueno, que nos envuelve porque nuestras sociedades son así. Pero él dice que sería pagano justamente porque él veía un sentimiento religioso
más cercano a una especie de goce de la tierra viva, que a remitirse a, bueno, un rezo, una plegaria trascendental en un templo. Y yo creo que esto también nos da una pista de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Que es un poco salir de estas cargas ideológicas, digeridas, centradas ya como en un camino que no te permite moverte y que en cambio te propone un terreno fértil de creencia, un terreno fértil del acto creativo, un terreno fértil de lo que puede ser la creencia, un terreno fértil de lo que es el amor. Entonces sí, creo que la poética de Octavio pues, es un recurso que no se acaba, es un recurso que yo pienso que debe utilizarse muchísimo ahora, sobre todo para estas disquisiciones académicas, también para repensar el valor del lenguaje y para, de repente, no sé, revalorizarlo de nuevo. Eso sería un poco mi reflexión. Maravilloso. Sí, bueno, Octavio Paz es de estas mentes olímpicas, supraepistémicas, que bueno, nos permiten abordar muchos ámbitos del conocimiento. Hemos tenido una extraordinaria jornada y pues ya les diremos nuestros próximos encuentros. El video, pequeño seminario, lo pondremos en línea por si alguien lo quiere ver de nuevo, el que se lo perdió puede verlo. Y bueno, muchas gracias, Victoria, María, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Esperemos que esto les haya sido de utilidad. Gracias al Centro de Estudios en Línea, al Centro de Investigación e Información Humanística, al Centro Cultural UCAP, y bueno, a todos los que han hecho posible que nosotros nos encontremos aquí hoy, a la Escuela de Letras, por supuesto. Bueno, feliz día. Gracias. Feliz día para todos y gracias por participar. Chao.